Hay diversos motivos que llevan a las personas hoy día a desconfiar de una iglesia y del evangelio que allí se predica. Respecto a esto último, no es fácil en nuestro medio identificar la enseñanza del verdadero evangelio en medio de tanta diversidad y exóticas expresiones eclesiásticas que hay a nuestro alrededor. Pero esta dificultad, sabe hermano, sabe amigo, no es una dificultad nueva. También en el primer siglo, recién llegó el evangelio a conocerse, a darse a conocer. También los primeros oyentes tenían la duda si el evangelio que se les había predicado, que se les estaba enseñando, era el verdadero evangelio de Dios. Fue así entonces como Dios en su gracia y misericordia quiso revelar y así enseñarle a la iglesia cuáles eran los distintivos de un evangelio en el que se pudiera confiar. Por eso nuestra meditación esta mañana la he llamado el evangelio en que podemos confiar. Era necesario entonces que los recién convertidos tuviesen la seguridad y la certeza, insisto, que lo que estaban recibiendo era la verdad, era el verdadero evangelio de Dios. ¿Cómo saberlo? Bueno, ese evangelio tenía ciertas marcas. Por eso vamos a ver entonces bajo 3 enunciados, esas marcas del evangelio en que podemos confiar. En primer lugar, veremos que el verdadero evangelio no es vano. En segundo lugar, que el verdadero evangelio no abriga intereses carnales. Y en tercer lugar, que el verdadero evangelio se comparte de manera evangélica. Meditemos en lo primero. El verdadero evangelio no es vano. Recuerde que estamos en la primera epístola de Tesalonicenses y hemos tratado entonces de seguir cuidadosamente cada una de las enseñanzas que nos presenta esta carta. Y nos hemos dado cuenta por la carta y también por el libro de los Hechos que lo corrobora, que la iglesia de Tesalónica había sido establecida en medio de gran oposición. No había sido fácil predicar el evangelio en aquella ciudad, en gran parte por su tan convulsionada cultura y religión. Muchos charlatanes itinerantes, encubriéndose como sofistas, especialistas en virtudes humanas, cobraban altas sumas de dinero por sus enseñanzas. Gran cantidad de supuestos maestros de sistemas filosóficos también pululaban. Y de paso, estaban los rabiosos judíos conservadores que también se sumaban como grandes enemigos del verdadero evangelio de Dios. Así que el evangelio predicado por los apóstoles podía ser otra de esas tantas palabrerías livianas sin sentido que llegaban a las diferentes ciudades, y lo que era común
precisamente por aquellos días. Así que los recién convertidos al cristianismo no solo debían de ser asegurados, confirmados como elegidos de Dios, que fue lo que ya vimos en el primer capítulo, ¿lo recuerda? Vimos las marcas de una iglesia elegida, vimos las marcas de un elegido de Dios, vimos las marcas de una verdadera conversión. La iglesia no solo necesitaba ser confirmada como elegida de Dios, sino que debía estar segura de la veracidad del evangelio. Un evangelio que también quería ser desacreditado, comparándolo con las fábulas engañosas de los falsos maestros. En ese contexto, en esas circunstancias, en ese marco, es que Pablo escribe el capítulo 2 como una especie de apología a su enseñanza, como una especie de apología al verdadero evangelio predicado por ellos. La iglesia de Tesalónica debía ser consolidada en la enseñanza apostólica, en el verdadero evangelio de Dios. La doctrina apostólica, su predicación del evangelio no era vana. Y por eso Pablo tiene dos cosas importantes que decir para corroborarlo. Lo primero, que es un mensaje de gran significado, y lo segundo, que es un mensaje divino. Es un mensaje de gran significado, versículo 1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Lo que está queriendo decir Pablo es, vea, nosotros no llegamos con un mensaje hueco, con un mensaje liviano, sin sentido, sin fundamento. No es un cuento, no es una fábula. Como decimos coloquialmente, no vinimos con carreta, no llegamos con cuentos a ustedes. Al contrario, fue un mensaje traído con el poder del Espíritu de Dios y con plena convicción personal. Es lo que veíamos en el verso 5 del capítulo 1. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Déjeme insistir, no llegaron con un mensaje hueco, irrelevante, inservible. Fue un mensaje transformador, un mensaje que por la operación del Espíritu Santo convertía las almas al Dios verdadero. Porque no era cualquier clase de filosofía o razonamiento humano. Por eso en segundo lugar insiste en que es un mensaje divino. Versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. No era un mensaje humano, se trataba del mensaje de Dios. Por eso recuerda Pablo cuál fue la experiencia que tuvieron ellos. Antes de llegar a predicar el evangelio a Tesalónica, ¿dónde estuvieron? ¿Lo recuerda? En Filipos. ¿Y sabe qué pasó en Filipos? En Filipos los lincharon. Allá los humillaron. Usted se imagina, usted sabe, usted y yo no nos imaginamos lo que es que nos cojan en una plaza pública, nos desnuden por completo de nuestras vestiduras, nos aseguren en un cepo y nos azoten, humillados por completo y luego lanzados a la cárcel. Y tuvieron que huir y por eso llegaron a Tesalónica. Eso es lo que está recordando el apóstol Pablo aquí en este versículo 2. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos entonces
valentía, nos esforzamos por predicarles a ustedes también aquí, tesalonicenses, el evangelio de Dios. Ese es un evangelio de origen divino. Ustedes creen, queridos tesalonicenses, parafraseando un poco a Pablo, que nosotros íbamos con la experiencia que tuvimos en Filipos, venir aquí a Tesalónica y predicarles el mismo evangelio para que nos pase lo mismo que nos pasó allá. No, si tuvimos realmente entereza, si nos esforzamos con denuedo, es porque es el evangelio verdadero, es porque es el evangelio de Dios, es el evangelio que les anunciamos aún en medio de gran oposición, porque en Tesalónica también encontraron oposición y tuvieron que huir por su vida. No importaba esa oposición, nada de esto, porque no era una enseñanza vana, era el evangelio de Dios. El verdadero evangelio no es vano. No es vano porque es el evangelio de Dios. Y por eso así muchos se opongan. Así muchos se sientan incómodos. Muchos lo ignoren, muchos se burlen. Muchos quizás esta mañana aquí ni siquiera quieren oírlo. Pero como es el verdadero evangelio de Dios, nos esforzamos aún así por predicarlo. Y a usted le digo, querido amigo, amiga, joven, señora, el evangelio es la buena nueva, que usted, siendo un pecador que justamente merece el infierno, Dios le ofrece gracia, perdón, salvación y vida eterna mediante la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús. Arrepiéntase y crea. Quizás usted no quiere oír eso, le molesta, le fastidia que le diga hoy que su alma va directo a la ruina eterna, pero Dios en su gracia le señala a Cristo. Vaya a Él, abrace a Cristo en arrepentimiento y fe y sea salvo, porque Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Ahora bien, hermanos, amigos, la iglesia de hoy identifica y puede confiar en el evangelio verdadero por su contenido. Porque como hemos dicho en esta primera parte, no es un evangelio vano, no es pura carreta, no es un mensaje vacío, sin sentido. No, es un mensaje divino. Dios mismo habla. No son palabrerías ni retórica u oratoria grandilocuente, pero barata. No, no es eso. No es predicación de maestros que hablan de sí mismos y sus imaginaciones. Fábulas huecas sin valor, sin fundamento, sino es un mensaje que hiere la conciencia. Es un mensaje que convierte el alma, porque no es un mensaje vano y es un mensaje divino. Esa predicación apostólica, esa predicación genuina del evangelio, por ser de origen divino, está alejada de intereses humanos. Lo que nos conduce al segundo punto principal: el verdadero evangelio no abriga intereses carnales. El evangelio verdadero no abriga intereses carnales. Si la predicación apostólica realmente debía ser tenida por los tesalonicenses como del verdadero evangelio, de origen divino, aquí nos da una marca. Y es que esa predicación apostólica
no tenía relación con pasiones humanas pecaminosas. Los tesalonicenses pudieron comprobar que esto era así, que la enseñanza que recibieron de los mensajeros autorizados no estaba mezclada con intereses carnales. Así que permítame decir dentro de este punto, en primer lugar, que su mensaje no estaba contaminado. Versículo 3. Porque nuestra exhortación, ojo, el verdadero evangelio, nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. 3 atributos, 3 características, si las ve ahí en el verso 3. Primero, no tenía errores en su contenido. La doctrina que predicaron los apóstoles no había sido adulterada. No contenía errores doctrinales, teológicos. No, como no era un invento humano, no era lo primero que se les había ocurrido a los apóstoles, sino que era inspirado, estaba en armonía su enseñanza con el Antiguo Testamento, no estaba mezclado, ojo, con pensamientos, con imaginaciones, con conceptos, gustos, opiniones humanas. Hoy día se ve mucho un evangelio contaminado con la opinión del maestro, la imaginación, el pensamiento, el concepto, el gusto del maestro. Pero el evangelio verdadero no está contaminado por esa clase de errores humanos. En segundo lugar, dice el verso 3, no es impuro, no tenía malas intenciones. Ese mensaje solo pretendía algo, ¿qué? La salvación del pecador. Salvar almas del infierno, rescatar almas de la ruina eterna. No pretendía nada diferente. No escondía propósitos ocultos. Ese mensaje. Pero dice el verso 3, ni fue por engaño. La palabra en el original que se traduce aquí, engaño, es una palabra que da la idea del anzuelo que lleva un gusanito muy apetecible para el pez y que el pez le gusta y al tomarlo lo atrapa. Así que este mensaje del verdadero evangelio es un mensaje que no busca atrapar a nadie, no busca cautivar a nadie, no es una trampa para los incautos. Pero en segunda instancia, el verdadero evangelio que no abriga intereses carnales es un mensaje que no está diluido, versículo 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. No era un mensaje diluido, no era liviano. No buscaba hacer sentir fácil la vida cristiana. Los apóstoles eran los mensajeros autorizados del mensaje de Dios. Así que ellos se esforzaban por entregar el mensaje tal cual y como Dios lo había entregado. Ellos hablaban con franqueza del costo, de la demanda, del peso del evangelio. No lo suavizaban para que fuera agradable a los oídos de la gente,
Dice el verso, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿Sabe qué, hermano? No era un evangelio descafeinado, tampoco deslactosado, tampoco dulce. No se trataba de un evangelio que ante tan feroces enemigos mejor los consentía con el mensaje para que así entonces no hubiera oposición y la pasáramos mejor y que le gustara a los oyentes. De pronto se ofenden los oyentes y se van del templo. Pero el verdadero evangelio predicado es aquel que se predica según Dios y que no hay problema si se van y no hay problema si se vienen y hacen lo que hicieron con los apóstoles. ¿Qué hicieron? Los ultrajaron, los golpearon, etcétera, etcétera. Por el contrario, vemos entonces que es un evangelio que enfatiza la voluntad y las demandas de Dios. No las maquilla para hacerlas otra vez agradables, bonitas, simpáticas. Que el predicador de ese evangelio queda bien con todos. No, ellos habían sido comisionados oficialmente por Dios, dice el verso, para entregar con fidelidad el evangelio, sino que según fuimos aprobados, dice el verso 4, por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Pero en tercer lugar, también aquí, en cuanto a este evangelio que no abriga intereses carnales, su mensaje no tenía ánimo de lucro. Versículo 5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. No buscaban con su enseñanza dinero. La verdadera predicación del evangelio o el verdadero evangelio, cuando se predica, no es el que va tras de la bolsa de los recién convertidos de Tesalónica. Su mensaje no estaba enfocado por ningún pretexto para sacar ventaja o beneficio económico. Qué triste hoy los púlpitos donde el maestro, cualquiera que sea el versículo, el texto, el pasaje que vaya a explicar, lo tuerce y lo retuerce hasta que le saca la plata a la persona. El evangelio verdadero no tiene ánimo de lucro. Está lejos de ese interés carnal, no lo abriga, no es su prioridad. Y en cuarto lugar, ese mensaje del evangelio verdadero que no abriga intereses carnales es un mensaje que no es para buscar reconocimiento. Versículo 6. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiésemos ser carga como apóstoles de Cristo. ¿Saben qué? Cuando se predica el verdadero evangelio, no se está atrás de fama, no se está atrás de un nombre, no se está tras de convertirse en alguien mediático.
Cuando se predica el verdadero evangelio, no se están buscando temas excitantes, controversiales para que muchos fijen la atención en el hombre. Temas sugestivos para ganar admiración, credibilidad, confianza de los oyentes. Que todos los conozcan, que todos los reconozcan. Que le rindan dignidad, pleitesía. Aunque pudieran hacerlo, dice Pablo, ¿sabe por qué? Porque ellos serán los apóstoles de Cristo. Hoy, ¿cuántos pretenden ser llamados maestros? Otros quieren ser muy reconocidos como teólogos que saben de todo y se la saben de todas. Otros quieren ser llamados apóstoles. Interesante, ¿no? Y él dice, ni nosotros que realmente como apóstoles de Cristo, si pudiésemos hacerlo, pero no, ellos no quieren en ningún sentido perseguir honra. El verdadero evangelio no persigue honra, no persigue señorío sobre los oyentes, ni quiere tampoco intimidar a nadie con sus enseñanzas. Hermanos, amigos, a la luz de este segundo punto, la iglesia puede confiar solamente en un evangelio que se predica dentro de estas características que presenta nuestro texto. Charles Spurgeon, en cierta ocasión dijo que llegaría el día en que ya no se verían en el púlpito a pastores predicando a las ovejas, sino a payasos entreteniendo a las cabras. ¿Es cierto que aplica? Como dijo también Pablo a Timoteo, los postreros días son malos. Tristemente los días malos han llegado, como dice el evangelio, y la iglesia debe estar atenta a la clase de evangelio que se predica en su púlpito. Como lo acabamos de ver, no se trata de un evangelio gustoso. Ven a Cristo. Él te ama y te sacará de todos tus problemas. Ven a Cristo. Él te ama y te sacará de toda tu pobreza. El espíritu del evangelio apostólico debe permanecer en la cátedra del pueblo de Dios, en la enseñanza que se imparte. Pero no solamente ese aspecto del evangelio verdadero que los apóstoles impartieron es importante, sino también este evangelio se encarnaba en sus mensajeros, por lo cual vamos a ver el tercer y último punto, que es el evangelio verdadero se comparte de manera evangélica. Otra razón por la que los tesalonicenses podían confiar en el evangelio que recibieron es por la manera como lo entregaron los mensajeros. Y la manera como lo entregaron podemos resumirla que era consecuente con el espíritu del evangelio. Veamos 4 maneras como la predicación apostólica estaba acompañada de una presentación evangélica. En primer lugar, era presentada de manera respetuosa y considerada. Versículo 7 y versículo 8.
Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Aquí no se trata de aguar el Evangelio, sus demandas, para que llegue a ser un Evangelio respetuoso y considerado. No se trata de un Evangelio que es indulgente con el pecador y el pecado, pero sí se trata de un Evangelio que se entrega sin ser ásperos ni descalificantes en la presentación del mensaje. Aquí hay dos cosas importantes a considerar, porque se pueden presentar errores por exceso o por defecto. Algunos, motivados por un celo exagerado, predican de manera descalificante, áspera, envían cada domingo a los hermanos al fuego del infierno. ¿Y sabe que hay personas que les gusta eso? Les encanta sufrir. Y creen que entre más sufran, más cerca están de Dios. ¿Pero qué dice el texto? Que el Evangelio verdadero se entrega con ternura, como una nodriza que cuida y amamanta a hijos extraños, pero que dice, pero como la nodriza cuando está con sus propios hijos. Así que si cuando una mujer está a cargo de unos hijos extraños, los trata con ternura y los alimenta, ¿cómo será con los suyos propios? Y Pablo dice que el Evangelio verdadero se entrega con ese espíritu. No un espíritu descalificante, no un espíritu intimidante por parte del maestro. No, se trata de una presentación amorosa del Evangelio de la gracia de Dios. Pero por otro lado se puede caer en el afán de señorío sobre la grey de Dios, y se quiere ser duro para mantener a la grey de Dios sujeta a mi voluntad. ¿Se parece eso a una nodriza? Un mensaje bíblico, otra vez, que intimida, que somete, que cautiva las conciencias. No es el Evangelio verdadero. El Evangelio verdadero debe ser presentado y representado adecuadamente, porque es el Evangelio de Dios. No es nuestro. Dice el verso 8, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios. En este texto del 1 al 12 que estamos meditando, 3 veces se repite la expresión el Evangelio de Dios. La presentación del Evangelio debe ser según Dios, porque es el Evangelio de Dios, no el Evangelio del predicador. Y se insiste en que debe ser un evangelio presentado
con compasión, con ternura, con amor por las almas. Tenemos ejemplos mayúsculos en la Escritura de errores que cometieron grandes hombres por no tener cuidado de esto que dice Pablo. No tenemos el tiempo para verlo, pero les recuerdo en la historia sagrada del Antiguo Testamento a Moisés, líder del pueblo. El pueblo en medio del desierto le pide agua e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. La relación que sostuvo con los tesalonicenses desde el principio fue acorde con el evangelio predicado. Pablo trató con educación, con humildad, con afecto. En fin, el trato que les dio desde el principio fue conforme al carácter de Cristo, conforme al espíritu del evangelio. Ningún trato desobligante hacia los tesalonicenses, ningún trato despiadado, mucho menos indecente, mucho menos impío. Un trato santo, justo, irreprensible, dice el verso 10, acompaña la predicación del verdadero evangelio. Y por último, presentado con pasión por las almas. El evangelio que es presentado en el espíritu evangélico se presenta con pasión por las almas. Verso 11 y 12. Así como también sabéis de qué modo el Padre a sus hijos, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. El Evangelio apostólico mostró la solicitud, el interés de un padre por el bienestar integral de sus hijos. Un corazón de padre. ¿Cómo es el corazón de padre? Bueno, a la luz del texto, es el que corrige a sus hijos en amor, pero también los consuela. Tiene comprensión de la debilidad e inmadurez del hijo, pero a su vez no deja de marcarle el rumbo, mostrarle la meta que debe alcanzar, animándolo, demandándole diligencia. Dice el texto, y os encargábamos que anduvieses como es digno del que os llamó a su reino y gloria. Pero también dice el verso 11, y los consolábamos a cada uno y los exhortábamos. Este es el evangelio verdadero, la predicación apostólica que como un alimento completo busca proveer todos los nutrientes para una vida saludable, vigorosa. Una predicación que rebosa de la gracia de Dios en Cristo, pero que también disciplina, corrige, orienta, edifica, alienta. La iglesia puede confiar, y usted que nos visita puede confiar en un evangelio verdadero. Puede confiar en un evangelio que no es vano, como hemos visto hoy. En un evangelio que no abriga intereses carnales, y en un evangelio que se presenta de manera evangélica. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio apostólico, el sólido fundamento sobre el que se edifica la iglesia de Cristo. Recuerde, los tesalonicenses necesitaban ser confirmados en la veracidad del mensaje que habían recibido. Así podían resistir la prueba, la persecución, aguantar contra o soportar a aquellos que querían socavar y debilitar su fe en Cristo recién nacida. La iglesia de todos los tiempos debe velar por ser edificada con el verdadero evangelio de Dios. Esa es la enseñanza que debe apreciar la iglesia de todos los tiempos. Es la enseñanza que debe anhelar.
es la enseñanza que debe promover, es la enseñanza que debe apoyar, pero especialmente es la enseñanza a la que se debe aferrar con todas sus fuerzas, porque es la enseñanza del evangelio auténtico y genuino. Es la enseñanza donde debe anclar su alma. Es en la que debe depositar toda su confianza, porque es la enseñanza que lo conducirá con toda seguridad y lo introducirá en el reino de Dios. A manera de conclusión aplicativa, la iglesia, nosotros, usted, hermano, hermana, debe orar por una enseñanza apostólica genuina en su iglesia. Así que debe orar por el ministerio de la palabra, para que su iglesia se mantenga y persevere en el evangelio verdadero. Ore por su pastor que predica el evangelio, para que lo haga cada vez con mayor excelencia a la luz de estos distintivos, de estas marcas. Ore porque Dios levante varones entre nosotros comprometidos con una predicación del evangelio del Dios verdadero, para que nunca nuestra iglesia se desvíe a la derecha o a la izquierda. Ore porque su pastor corrija lo deficiente, que se ha guardado de errores doctrinales, que se ha guardado de agradar a los hombres, de enorgullecerse, de ser un tirano, de enseñorearse de la gente, de codicias materiales, de querer cautivar las conciencias. Ore por su pastor para que no caiga en esas. Demos gracias a Cristo por el verdadero evangelio que ha llegado a nosotros, con el que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Demos gracias porque es solo por gracia que Cristo lo hizo. Solo por gracia Dios nos sigue alimentando del verdadero evangelio. Oremos con acciones de gracias, debemos ser agradecidos. Y por último, recuerde que su pastor o pastores nunca llegarán a la perfección para predicar sin falla ni tacha el evangelio apostólico. Pero nuestra esperanza es que nuestra mirada está puesta en Cristo, que un día tendremos entre nosotros al pastor perfecto de nuestras almas, al Señor Jesucristo, que nos seguirá alimentando con la predicación del verdadero evangelio por los siglos de los siglos. Y la esperanza de la venida de nuestro Señor, Pastor y Salvador Jesucristo, nos debe animar para seguir perseverando como hasta ahora en el verdadero evangelio de Dios. Que el Señor nos ayude y quiera bendecir su palabra en nuestros corazones. Oremos.